La lluvia golpeaba los cristales de la sala de reuniones del 10º piso, mientras las palabras de Rodrigo Mendoza cortaban el aire como cuchillas. Sus ojos inyectados en sangre recorrían cada rostro en la mesa de caoba, deteniéndose finalmente en mí. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Madrid parecía llorar conmigo esa tarde de noviembre, cuando mi mundo laboral se tambaleaba al borde del abismo. Mi sueño es llegar a 1000 inscritos, pero más que un número, quiero construir una comunidad que valore la dignidad y las historias que muchas veces quedan en silencio. Si tú también crees en el poder de la verdad y la esperanza, únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y acompáñame en este camino para hacer que cada voz sea escuchada. Juntos podemos lograrlo. Martín, llevas 12 años en esta empresa y sigues siendo el mismo inútil de siempre, escupió Rodrigo, golpeando la mesa con el puño cerrado. ¿Cómo es posible que hayas perdido el contrato con Inversiones Cataluña? Eran 500.000 euros, joder. Mi corazón latía como un tambor desafinado. Los demás ejecutivos miraban hacia sus documentos, evitando el contacto visual. Era como estar en el matadero, esperando el golpe final. Carmen, mi compañera de departamento, me lanzó una mirada de compasión desde el otro lado de la mesa. Sus labios formaron una sonrisa triste, casi imperceptible. Rodrigo, si me permitieras explicar las circunstancias, comencé con voz temblorosa, pero él me cortó como una sierra eléctrica atravesando madera. No hay excusas que valgan. ¿Sabes qué es esto?, gritó agitando un documento en el aire. Es tu carta de despido, y antes de que digas algo estúpido, léela bien, aunque no sabes ni leer. Las palabras resonaron en la sala como una bofetada colectiva. Varios de mis compañeros se removieron incómodos en sus sillas. El aire acondicionado zumbaba monótonamente, creando una banda sonora surrealista para mi humillación pública. Las luces fluorescentes parpadeaban levemente, como si también ellas quisieran escapar de esa escena. Extendí la mano temblorosa hacia el documento. Mis dedos rozaron el papel bond, sintiendo su textura fría. Rodrigo lo dejó caer sobre la mesa con desprecio, como si fuera basura. El sonido del papel al tocar la madera resonó como un disparo en la sala silenciosa. «Toma, Martín, léelo en voz alta para todos», ordenó con una sonrisa cruel, adornando su rostro curtido por años de whisky y puros caros. «A ver si por una vez en tu vida entiendes algo». Mis manos temblaron mientras tomaba el documento. Las letras parecían bailar frente a mis ojos por los nervios, pero comencé a leer. Era un contrato de rescisión, lleno de jerga legal que Rodrigo asumía que yo no podría comprender. Pero había algo extraño en la redacción, algo que no cuadraba. Por la presente, la empresa Mendoza y Asociados procede a la terminación del contrato laboral del empleado Martín Ruiz Herrera, efectiva a partir del día. Mi voz se fue apagando conforme leía. Algo no estaba bien. Los números no concordaban, las fechas estaban mal escritas, y había una cláusula extraña en el párrafo 4. «¿Ves? Ni siquiera puedes leer tu propio despido», se burló Rodrigo, provocando risitas nerviosas de algunos aduladores. «Eres patético, Martín. Siempre lo has sido». Pero yo seguía leyendo, esta vez en silencio. Mi corazón se aceleró, pero ya no por miedo. Era por otra cosa completamente diferente. En el párrafo 4, claramente estipulaba que cualquier contrato de rescisión laboral debía ser firmado por el director general de la empresa, no por el director de sucursal. Y Rodrigo, aunque se comportara como el dueño del mundo, era solo el director de la oficina de Madrid. Además, había un error fatal en las fechas. El documento estaba fechado 3 semanas atrás, pero yo había estado trabajando normalmente hasta ayer. Según la ley laboral española, un despido retroactivo sin causa justificada podía constituir despido improcedente, y eso no era todo. «Rodrigo», dije levantando la vista, mi voz ahora más firme, «este documento
tiene algunos problemas legales. ¿Problemas? El único problema aquí eres tú, rugió, su cara enrojeciéndose como un tomate maduro. Firma esa mierda y lárgate. No puedo firmar algo que no es válido legalmente, respondí, sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas. Era como si hubiera despertado de un sueño de 12 años. Este contrato de rescisión no puede ser ejecutado por ti. Necesitas la firma del director general. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Rodrigo me miraba como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Carmen abrió los ojos como platos, y hasta Andrés, el lameculos oficial de Rodrigo, parecía sorprendido. ¿Qué has dicho?, susurró Rodrigo, su voz cargada de veneno. Que este documento no tiene validez legal, repetí, esta vez con más confianza. Además, está fechado incorrectamente. Según el Estatuto de los Trabajadores, artículo 55, un despido debe notificarse por escrito, expresando los hechos que lo motivan y la fecha de efectos. Este documento no cumple ninguno de esos requisitos. La cara de Rodrigo pasó de rojo a púrpura. Sus venas del cuello se marcaron como cables tensos. Por primera vez en 12 años, no sabía qué decir. El poder había cambiado de manos en esa sala, y todos lo sabíamos. Además, continué, sintiendo cómo mi confianza crecía con cada palabra, el contrato con Inversiones Cataluña no se perdió por mi incompetencia. Se perdió porque alguien filtró información confidencial a la competencia, y tengo pruebas de quién fue. El aire en la sala se volvió tan espeso que parecía gelatina. Rodrigo se quedó paralizado, su boca entreabierta como un pez fuera del agua. Los demás ejecutivos nos miraban a ambos como espectadores de un partido de tenis mortal. «Estás mintiendo», murmuró Rodrigo, pero su voz había perdido toda su fuerza anterior. «¿Quieres que siga leyendo?», pregunté, agitando el documento. «Porque hay más cosas interesantes aquí, como esta cláusula que dice que en caso de despido improcedente, la empresa debe pagar una indemnización de 45 días por año trabajado. En mi caso, serían 540 días de salario. Casi 2 años de sueldo, Rodrigo». Carmen ahogó una exclamación. Andrés se removió nervioso en su silla, y hasta José Luis, el contable que nunca hablaba, levantó la vista de sus papeles. Rodrigo caminó hacia la ventana, dándonos la espalda. Las gotas de lluvia resbalaban por el cristal como lágrimas, creando patrones hipnóticos. El tráfico de la Gran Vía rugía 10 pisos más abajo, ajeno al drama que se desarrollaba en esa sala de reuniones. «¿Sabes qué, Martín?», dijo finalmente, su voz ahora controlada pero cargada de amenaza. «Puedes jugar a ser el abogado todo lo que quieras, pero al final del día yo sigo siendo tu jefe y tú sigues siendo un don nadie». «Tal vez», respondí, poniéndome de pie, «pero este don nadie acaba de leer el documento que lo despedía, y resulta que sé leer mejor de lo que pensabas». Recogí mis cosas con calma, sintiendo las miradas de todos mis compañeros. Era como caminar por un campo minado, pero por primera vez en años no tenía miedo de pisar una mina. La humillación se había transformado en determinación. «Esto no se queda así, Rodrigo», dije antes de dirigirme hacia la puerta. «Nos vemos en el juzgado». Salí de la sala con la cabeza alta, dejando atrás 12 años de subordinación y miedo. El pasillo nunca me había parecido tan largo, pero cada paso me alejaba de mi antigua vida y me acercaba a algo nuevo, algo incierto, pero lleno de posibilidades. Las oficinas de Mendoza en Asociados ocupaban 3 pisos de un moderno edificio en el Distrito Financiero de Madrid. Los pasillos estaban decorados con obras de arte contemporáneo que Rodrigo había comprado más por presumir que por gusto artístico. Las secretarias trabajaban en silencio. El único sonido era el tecleo constante de ordenadores y el zumbido ocasional de la fotocopiadora. Llegué a mi escritorio, un pequeño cubículo que había sido mi hogar durante más de una década. Las fotos familiares me sonreían desde el monitor,
Mi esposa Elena en nuestra boda hace 8 años, mis padres en su última visita a Madrid, mi hermana María con sus gemelos. Todos ellos dependían, de alguna manera, de mi estabilidad laboral. «Martín, ¿qué ha pasado ahí dentro?», preguntó Carmen, acercándose sigilosamente a mi escritorio. Sus tacones resonaban suavemente sobre el suelo de mármol pulido. Carmen tenía 42 años. Era divorciada y madre de 2 adolescentes. Había sido mi única aliada real en esta empresa de tiburones. «He descubierto que Rodrigo no es tan listo como cree», respondí, empezando a guardar mis objetos personales en una caja de cartón, «y que yo no soy tan tonto como él piensa». Carmen se sentó en el borde de mi escritorio, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo. «¿De verdad has encontrado algo irregular en ese documento?». Asentí, mostrándole discretamente el papel. «Mira esto, Carmen. La fecha está 3 semanas atrás, pero no hay ningún registro de que se me haya notificado previamente. Además, Rodrigo no tiene autoridad para ejecutar despidos unilateralmente». Sus ojos se iluminaron con una mezcla de asombro y admiración. «Joder, Martín. En todos estos años trabajando juntos, nunca te había visto tan decidido». «Es que estoy cansado», admití, sintiendo el peso de los años de humillación. «Cansado de que me trate como si fuera idiota. Cansado de trabajar 60 horas semanales para que él se lleve todo el mérito. Cansado de tener miedo». El teléfono de mi escritorio sonó con su melodía electrónica habitual. Era un sonido que había escuchado miles de veces, pero hoy parecía diferente, más urgente. Carmen y yo nos miramos, sabiendo que probablemente era Rodrigo llamando para continuar su teatro de intimidación. «Diga», contesté, mi voz firme como una roca. «Martín, ven a mi oficina. Ahora», ordenó Rodrigo sin preámbulos y colgó. Carmen me apretó el brazo en señal de apoyo. «Vete con cuidado», murmuró. «Rodrigo, cuando se siente acorralado, puede ser muy peligroso». Caminé hacia el despacho de Rodrigo, que ocupaba una esquina del edificio con vistas panorámicas a la ciudad. Las paredes estaban cubiertas de diplomas, certificados y fotografías de él, estrecho la mano con políticos y empresarios importantes. Su escritorio era una monstruosidad de roble macizo que había costado más que mi salario anual. Toqué la puerta y entré sin esperar respuesta. Rodrigo estaba de pie frente a la ventana, observando el tráfico de abajo. Llevaba uno de sus trajes italianos hechos a medida, pero algo en su postura sugería que no se sentía tan seguro como quería aparentar. «Siéntate, Martín», dijo sin volverse. Me senté en una de las sillas de cuero que había frente a su escritorio. El olor a tabaco y colonia cara impregnaba el ambiente. Un humidificador funcionaba silenciosamente en una esquina, manteniendo sus puros en condiciones óptimas. «He estado pensando en nuestra conversación de hace rato», comenzó, finalmente dándose la vuelta para mirarme. «Y creo que ambos nos hemos exaltado innecesariamente». «Ah, ¿sí?», respondí, manteniéndome en guardia. «Sí. Mira, Martín, llevamos trabajando juntos muchos años. Has sido un empleado competente. Tal vez me he expresado mal antes». Era increíble ver a Rodrigo intentando dar marcha atrás. El hombre que había construido su carrera intimidando subordinados ahora parecía un escolar nervioso frente al director. «¿Competente?», repetí. «Hace una hora era un inútil que no sabía leer». Rodrigo se aflojó la corbata, un gesto que nunca le había visto hacer. Siempre había sido meticuloso con su apariencia, usando su imagen impecable como una armadura. «Las palabras dichas en caliente no siempre reflejan nuestros verdaderos sentimientos», murmuró, sentándose pesadamente en su silla ejecutiva. «Lo que quiero decir es que tal vez podamos llegar a un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?». «Olvídate de ese documento defectuoso. Yo olvido el asunto del contrato perdido. Seguimos como si nada hubiera pasado». Me recosté en la silla, estudiando su rostro. Por primera vez en 12 años, Rodrigo me necesitaba más de lo que yo lo necesitaba a él.
Era una sensación embriagadora y aterradora a la vez. No tan rápido, Rodrigo. Tú dijiste que había perdido el contrato con Inversiones Cataluña por mi incompetencia, pero ambos sabemos que eso no es cierto. Su cara se tensó imperceptiblemente. No sé de qué hablas. Hablo de las filtraciones. Alguien le pasó información confidencial a Construcciones Vázquez 3 días antes de nuestra presentación. Información que solo 5 personas en esta empresa conocían. El silencio se extendió entre nosotros como una telaraña invisible. Rodrigo tamborileó nerviosamente sobre el escritorio con sus dedos, un tic que aparecía cuando estaba bajo presión extrema. Esas son acusaciones muy graves, Martín. También tengo pruebas muy graves, respondí, sacando mi teléfono móvil. ¿Quieres que reproduzca la grabación de tu conversación telefónica del martes pasado? La cara de Rodrigo se desplomó como un castillo de naipes. Sus ojos se agrandaron, y por primera vez desde que lo conocía, vi miedo real en ellos. Esa grabación fue hecha sin mi consentimiento, no tiene validez legal. Tal vez no en un juicio penal, pero sí en un procedimiento laboral. Y definitivamente sí en el Tribunal de la Opinión Pública. ¿Te imaginas lo que pensarían nuestros clientes si supieran que el director de la sucursal de Madrid vende información confidencial? Rodrigo se puso de pie bruscamente, derribando un vaso de agua sobre algunos documentos. El líquido se extendió sobre los papeles, creando manchas irregulares que parecían mapas de países inexistentes. ¿Qué quieres, Martín? ¿Dinero? ¿Un ascenso? Dime tu precio. Era fascinante ver cómo el depredador se había convertido en presa en el espacio de 1 hora. El hombre que había gobernado esta oficina con puño de hierro ahora me suplicaba clemencia. No quiero tu dinero sucio, Rodrigo, quiero justicia. Me puse de pie y caminé hacia la puerta, pero antes de salir me volví una última vez. Y Rodrigo, resulta que sí sé leer. Y también sé escribir. Mañana mismo presento una denuncia en inspección de trabajo. Que tengas buena tarde. Salí de su oficina con una sensación de liberación que no había experimentado en años. Era como quitarse un peso de 50 kilos de los hombros. Los pasillos de la oficina parecían más brillantes, el aire más limpio. Incluso el zumbido del aire acondicionado sonaba como música sinfónica. Carmen me esperaba en mi escritorio con expresión ansiosa. ¿Y bien? ¿Qué ha dicho? Ha intentado sobornarme, respondí, terminando de empacar mis cosas. Creo que está empezando a entender que no soy tan idiota como pensaba. Martín, esto es increíble. En todos mis años aquí nunca había visto a nadie plantarle cara así. Terminé de guardar la última fotografía familiar y cerré la caja de cartón. Mis 12 años en Mendoza inasociados cabían en un contenedor de 30 centímetros cúbicos. Era deprimente y liberador a la vez. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, Carmen? ¿Qué? Que Rodrigo tiene razón en una cosa. Yo no sabía leer. No sabía leer entre líneas. No sabía leer las intenciones de las personas. No sabía leer las oportunidades que se me presentaban. Pero ahora estoy aprendiendo. El teléfono de Carmen sonó en ese momento. Contestó con su voz profesional habitual, pero su expresión cambió gradualmente a una de sorpresa y después de diversión. Era Andrés, me dijo después de colgar. Rodrigo acaba de encerrarse en su oficina y no le contesta a nadie. Aparentemente está haciendo llamadas desesperadas a Madrid Central. Está intentando cubrir sus huellas, observé. Pero es demasiado tarde. La información ya está fuera. Carmen me miró con admiración renovada. No puedo creer que hayas tenido esas grabaciones todo este tiempo. En realidad no las tengo, admití con una sonrisa. Pero él no lo sabe. A veces el farol funciona mejor que las cartas reales. Carmen se echó a reír. Una risa sincera que resonó por toda la oficina. Algunos compañeros levantaron la vista, sorprendidos de escuchar esa alegría auténtica en un lugar que normalmente parecía un mausoleo corporativo. «Eres más astuto de lo que pensaba», dijo, secándose las lágrimas de la risa. «Pero, ¿qué vas a hacer ahora?
¿Realmente vas a demandar? Por supuesto, tengo suficientes pruebas de acoso laboral, despido improcedente y filtración de información confidencial para mantener ocupado a un juez durante meses. La realidad de mi situación comenzó a asentarse. Iba a enfrentarme a una batalla legal contra una empresa con recursos prácticamente ilimitados. Sería David contra Goliat, y no tenía garantía de ganar. Y mientras tanto, ¿cómo vas a vivir? Era una pregunta válida que había estado evitando. Elena trabajaba como profesora en un instituto público, pero su salario apenas cubría la mitad de nuestros gastos. Teníamos una hipoteca, facturas que pagar y una vida construida alrededor de mi salario de ejecutivo. No lo sé, admití, pero por primera vez en años, eso no me da miedo. Tengo confianza en mí mismo, y eso es algo que no tenía esta mañana. Salimos juntos del edificio al atardecer. Madrid se extendía ante nosotros como un mar de luces y posibilidades. El aire otoñal era fresco y limpio después de la lluvia de la tarde. Los madrileños caminaban por las aceras con prisa característica, cada uno perdido en sus propias preocupaciones y sueños. ¿Sabes qué?, dije mientras esperábamos en el semáforo. Creo que esto es solo el principio. Rodrigo y tipos como él han estado abusando de empleados durante décadas porque saben que la mayoría tiene demasiado miedo de defenderse. Es cierto, pero tú no tuviste miedo. Sí lo tuve. Estaba aterrorizado. Pero a veces el miedo puede ser un catalizador si sabes canalizarlo correctamente. Nos despedimos en la estación de metro. Carmen se dirigía hacia el norte, a su apartamento en Chamartín, donde la esperaban sus hijos adolescentes, con historias del instituto y problemas de matemáticas. Yo me dirigía hacia el sur, hacia mi pequeño apartamento en Carabanchel, donde Elena estaría preparando la cena y preocupándose por mi tardanza. El vagón del metro estaba lleno de trabajadores cansados, regresando a casa. Rostros fatigados, reflejados en las ventanas, algunos leyendo periódicos gratuitos, otros perdidos en sus teléfonos móviles. Todos parecían llevar el peso del día en sus hombros encorvados. Pero yo me sentía diferente, a pesar de haber perdido mi trabajo y estar enfrentando una batalla legal incierta. Me sentía más vivo de lo que había estado en años. Era como si hubiera estado viviendo en blanco y negro, y de repente todo fuera tecnicolor. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. «Llegas tarde. ¿Todo bien en el trabajo?», le respondí. «Todo mejor que bien. Te cuento cuando llegue». Sabía que tendría mucho que explicar esa noche. Elena se preocuparía por nuestra estabilidad financiera, por el futuro, por todas las cosas prácticas que había estado evitando pensar, pero también sabía que me apoyaría. En 8 años de matrimonio nunca me había fallado. El metro se detuvo en mi estación y salí a la superficie. Las calles de Carabanchel bullían con vida nocturna. Bares de tapas llenos de risas, niños jugando en pequeños parques, ancianos sentados en bancos comentando las noticias del día. Era mi barrio, mi comunidad, mi hogar real, tan diferente del mundo corporativo aséptico que había dejado atrás. Subí los 4 pisos hasta mi apartamento, sintiendo el peso familiar de cada escalón. El olor a lentejas guisadas escapaba por debajo de nuestra puerta, mezclándose con los aromas de los otros apartamentos. Ajo y perejil, carne asada, café recién hecho. Era la sinfonía olfativa de la vida real. «Elena, ya estoy en casa», grité al abrir la puerta. Ella salió de la cocina secándose las manos en el delantal, su cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica. Después de 8 años de matrimonio, seguía siendo la mujer más hermosa del mundo para mí. Sus ojos verdes me escrutaron inmediatamente, buscando señales de lo que había pasado. «Llegas 2 horas tarde y tienes una cara muy extraña», observó, acercándose para darme un beso. «¿Qué ha pasado? Siéntate, amor. Tengo mucho que contarte». Nos sentamos en nuestro pequeño sofá del salón. Las paredes estaban decoradas con fotografías de nuestros viajes, la Alhambra en Granada, las playas de Santander
el camino de Santiago que habíamos recorrido durante nuestra luna de miel. Cada imagen representaba un momento de felicidad compartida, una inversión en nuestro futuro juntos. Le conté todo: la reunión humillante, el documento defectuoso, mi confrontación con Rodrigo, las acusaciones de filtración de información. Elena me escuchó en silencio, sus expresiones cambiando de preocupación a sorpresa a orgullo. «No puedo creer que le hayas plantado cara así», dijo finalmente. «En todos estos años nunca te había visto tan determinado. Es que algo se rompió dentro de mí cuando me gritó que no sabía leer. Fue como un interruptor que se activó después de años apagado». Elena me tomó las manos entre las suyas. Tenía callos de corregir exámenes y manchas de tiza que nunca desaparecían completamente. Eran las manos de alguien que trabajaba duro, que construía futuras generaciones con paciencia y dedicación. «Estoy orgullosa de ti, Martín, pero también estoy preocupada. ¿Qué vamos a hacer con los gastos? La hipoteca, las facturas. Lo sé. Va a ser difícil durante un tiempo, pero tengo la sensación de que esto es solo el principio de algo mejor». Cenamos las lentejas mientras planificábamos nuestro futuro inmediato. Tendríamos que ajustar el presupuesto, tal vez vender el coche, pedir ayuda a nuestras familias. No sería fácil, pero tampoco imposible. «¿Y si pierdes el juicio?», preguntó Elena mientras recogíamos los platos. «Entonces habré perdido luchando por lo que es justo, y eso es mejor que haber ganado rindiéndome ante un abusón». Esa noche me quedé despierto mucho tiempo, mirando el techo de nuestro dormitorio. Elena respiraba suavemente a mi lado, ocasionalmente murmurando algo en sueños. Por la ventana se filtraba la luz naranja de las farolas, creando patrones cambiantes en las paredes. Por primera vez en años, no estaba pensando en el trabajo del día siguiente, en las humillaciones que tendría que soportar, en los proyectos que Rodrigo me robaría. En su lugar, estaba pensando en posibilidades. Tal vez podría abrir mi propia consultoría. Tal vez podría encontrar un trabajo en una empresa que valorara a sus empleados. Tal vez podría finalmente escribir el libro que siempre había querido escribir. El teléfono sonó temprano al día siguiente. Era sábado, pero las crisis corporativas no respetan los fines de semana. Elena gruñó y se cubrió la cabeza with the pillow while I answered. «Martín, soy Carmen. Tienes que escuchar esto». Su voz sonaba excitada, casi frenética. Podía oír ruido de fondo, como si estuviera en un lugar público. «¿Qué pasa? Rodrigo ha sido suspendido de sus funciones. Aparentemente, alguien más tenía grabaciones reales de sus conversaciones telefónicas. La oficina central envió a auditores ayer por la noche». Me senté en la cama, completamente despierto de repente. «¿Qué? ¿Cómo es posible?» «No lo sé con certeza, pero hay rumores de que Andrés, de todas las personas, había estado documentando las irregularidades de Rodrigo durante meses. Aparentemente estaba esperando el momento adecuado para usarlas. Era irónico que Andrés, el mayor adulador de Rodrigo, hubiera sido quien finalmente lo derribara. Pero tenía sentido desde una perspectiva maquiavélica. Conocía todos los secretos sucios y había estado esperando la oportunidad perfecta para ascender en la jerarquía. ¿Y qué significa esto para mi caso? Significa que ya no estás solo contra una corporación. Ahora la corporación está investigando a Rodrigo y tu testimonio podría ser crucial». Después de colgar, le expliqué la situación a Elena. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de alivio y satisfacción. «Karma», dijo simplemente. «A veces el universo se equilibra solo». Pero yo sabía que no había sido solo karma. Había sido el resultado de años de abuso sistemático que finalmente había encontrado resistencia. Mi confrontación con Rodrigo había sido el catalizador que otros necesitaban para encontrar su propia valentía. El lunes por la mañana recibí una llamada de recursos humanos de la oficina central. Una voz femenina profesional me informó que mi caso estaba siendo revisado y que mi despido había sido suspendido temporalmente
pending investigation. Also, they wanted to schedule a meeting with me to discuss my knowledge of certain irregularities in the Madrid branch. Era una victoria parcial, pero significativa. Por primera vez en la batalla, tenía a la empresa de mi lado en lugar de en mi contra. La reunión se programó para el miércoles en las oficinas centrales en el Paseo de la Castellana. Era un edificio imponente de vidrio y acero que se alzaba toward the Madrid sky como a monument to corporate power. I had only been there twice before, both times accompanying Rodrigo to meetings where he took credit for my work. This time was different. I walked through the marble lobby with my head high, carrying a briefcase full of documents that I'd been collecting for months without really knowing why. Sometimes, our subconscious prepares us for battles we don't even know we're going to fight. The meeting was in a conference room on the 20th floor with panoramic views of the city. 3 people awaited me: Maria José Mendoza, the general director and Rodrigo's niece, Antonio Serrano, the head of human resources, and Laura Vega, a lawyer from the company's legal department. Mr. Ruiz, thank you for coming, Maria José began. She was a woman in her early 40s, impeccably dressed in a dark suit, with intelligent eyes that seemed to evaluate every word, every gesture. We understand you have information relevant to our investigation. I opened my briefcase and pulled out a folder I had prepared. I have documentation of several irregularities that have been occurring in the Madrid branch over the last 2 years. For the next 3 hours, I detailed everything I knew: the information leaks, the contracts awarded to companies that later turned out to be owned by Rodrigo's friends, the manipulated expense reports, the systematic harassment of employees. Each accusation was supported by documents, emails, or recorded phone calls. Maria José listened in silence, occasionally taking notes in a leather notebook. Serrano nodded gravely at certain revelations, while Laura Vega asked specific legal questions about dates, witnesses, and evidence. This is much more serious than we initially thought, Maria José finally said. Mr. Ruiz, we owe you an apology. It seems my uncle has been operating the Madrid branch like his personal kingdom for years. The irony wasn't lost on me. Rodrigo, who had spent years calling me an idiot, had been too arrogant to realize that his own niece would never tolerate the kind of corruption that could destroy the family business her grandfather had built. What happens now? I asked. Now we clean house, she replied firmly. Rodrigo will be fired, along with anyone else involved in these schemes, and we'd like to offer you a position in our internal audit department. Your attention to detail and, shall we say, your courage in speaking up are exactly what we need. I walked out of that building, feeling like I was floating. The Madrid sun seemed brighter, the traffic less aggressive, even the pollution more bearable. For the first time in my adult life, I felt truly valued for who I was, not despite it. Elena was waiting for me at home, with a bottle of cava chilling in the refrigerator. Somehow she had known before I even called her. So? She asked, unable to contain her excitement. I got a promotion, I said, still not quite believing it myself, and a 40% salary increase. She jumped into my arms, and we spun around our small living room like teenagers in love. The neighbors probably thought we had won the lottery, and in a way, we had. We had won the lottery of dignity, of justice, of second chances. That night we walked through our neighborhood hand in hand, talking about our plans for the future. We could finally take that trip to Italy we had been postponing, maybe start thinking about children, perhaps even buy a small house with a garden where Elena could grow the vegetables she always talked about. You know what's funny? Elena said as we stopped at a small plaza where children were playing on swings. All this started because Rodrigo said you couldn't read. Yeah. Well, it turns out I can read better than he thought. I read between the lines. I read people's intentions, and most importantly, I read my own worth. We sat on a bench and watched the children play as their parents chatted nearby. It was a simple scene of everyday life.
but it felt profound after everything we had been through. These were the moments that mattered, not the corporate meetings or the power plays, but the quiet times when you realize you're exactly where you're supposed to be. "Martine," Elena said softly, "I'm proud of who you've become, but I was already proud of who you were." "I know, but I wasn't proud of myself, and that was the real problem." 3 months later, I was settling into my new role in internal audit. The job was challenging but rewarding, involving travel to different branches to ensure they were operating ethically and efficiently. It was like being a detective, uncovering financial mysteries and corporate puzzles. Carmen had also received a promotion, taking over much of Rodrigo's former responsibilities in the Madrid branch. We had lunch together regularly, sharing stories about our new roles and laughing about our old boss's spectacular fall from grace. "Have you heard anything about Rodrigo?" she asked one afternoon over paella at our favorite restaurant near the office. "Last I heard, he was trying to start his own consulting firm, but apparently no one wants to hire someone with his reputation." "Here, Karma's a bitch," Carmen said, raising her glass of white wine. "Here's to reading comprehension. And here's to finally knowing our own worth," I replied, clinking my glass against hers. The legal case against Rodrigo had been resolved out of court. The company had provided enough evidence of his wrongdoing that he couldn't fight the charges. He had been ordered to pay restitution and was banned from working in the financial sector for 5 years. But the real victory wasn't legal or financial, it was personal. I had found my voice after years of silence, my courage after years of fear, my self-respect after years of accepting less than I deserved. That evening, as I rode the metro home, I reflected on the journey that had brought me here. It had started with humiliation in a conference room with a man screaming that I couldn't read. But sometimes the worst moments of our lives are actually the doorways to the best moments. I thought about all the people who were still sitting in conference rooms around the world, accepting abuse from bosses like Rodrigo, believing they had no choice but to endure it. I wished I could tell them what I had learned, that the moment you stop accepting unacceptable treatment is the moment your real life begins. My phone buzzed with a message from Maria Jose. "Excellent work on the Barcelona audit report." The board was very impressed. "We're thinking of creating a new director position for corporate integrity. Interested in discussing it next week?" I smiled and put the phone away without responding immediately. There would be time for career decisions later. Right now, I just wanted to go home to Elena, to our small apartment that suddenly felt like a palace, to our simple life that now felt extraordinarily rich. As the metro pulled into my station, I remembered Rodrigo's words from that day in the conference room. "No sabes ni leer. You don't even know how to read." He was right in a way. I hadn't known how to read the signs that I deserved better. I hadn't known how to read my own potential. I hadn't known how to read the opportunities that were right in front of me, but I had learned. And that education had changed everything. I climbed the stairs to street level, breathing in the Madrid air that smelled of car exhaust and fried food and possibilities. Tomorrow would bring new challenges, new opportunities to prove that I could indeed read, not just documents and contracts, but situations and people and the subtle language of self-respect. But tonight I was just going to go home to my wife, help her grade some exams and maybe read a good book. Because now I knew how to read everything that truly mattered. The story of the man who couldn't read had become the story of the man who could read everything. And that, I realized, as I walked through the familiar streets of my neighborhood, was the best plot twist of all. Únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y caminemos juntos para que ninguna voz vuelva a ser silenciada. Porque cuando una historia se cuenta con el corazón, puede cambiarlo todo.